Le financió la vida entera a su hermana, hasta que leyó "No estás invitada". Ese mensaje lo cambió todo. $8,600, un sueño pagado, y una traición que dolió más. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. No sabía que una familia podía quebrarse con una notificación. Tampoco imaginé que el cuchillo llegaría desde la mano a la que más ayudé. La alerta sonó justo cuando estaba revisando los últimos detalles de la transferencia. Había reunido $8,600 dólar por dólar desde la primavera pasada. Un fondo de esperanza, un salvavidas convertido en pasaporte para mi hermana. Horas de formularios, correos a embajadas, cláusulas de contratos. Incluso ofrecí mi nombre como garantía para que pudiera alquilar aquel diminuto apartamento en un barrio caro y anónimo. Todo, absolutamente todo, con la idea de verla partir con un futuro en las manos. Entonces el mensaje llegó. Seco. Crue. No estás invitada a la despedida. Es solo para la familia. La pantalla iluminó el cuarto como un disparo. Me quedé inmóvil, con los latidos suspendidos, el aire cortándome los pulmones. Solo para la familia. Leí la frase 3 veces, como si las letras pudieran reordenarse solas. Pero no. Eran exactamente esas. Exclusión, negra sobre blanco. Mi madre no tardó. Cariño, no hagas esto incómodo. Déjala disfrutar su momento. Y allí, sin ruido, algo se rompió. No lloré. Ni grité. Solo sentí una helada muy precisa subir por mi espalda y envolver mi garganta. Como si me mirara desde fuera. Como si ya no fuera yo. No eres parte. No perteneces. Eres útil, no querida. Y con esa certeza, mis dedos se movieron solos. Abrí la app bancaria, el pulso frío pero decidido. Detuve la transferencia. $8,600 congelados bajo el pretexto de actividad sospechosa. Acto seguido, escribí al arrendador. Me retiré como fiadora antes de que la tinta se secara. El reloj marcaba las 11:45 de la noche cuando mi padre rompió el silencio con un mensaje de voz. Su tono no traía preguntas, solo rabia contenida. Laura. ¿Qué has hecho? ¿Vas a destruir a esta familia? Lo escuché 2 veces, con la respiración atascada en el pecho. ¿Destruir esta familia? Lo repetí en mi mente, y el eco me respondió con sarcasmo. Como si no hubiera sido yo quien la sostuvo durante años con pegamento invisible, favores silenciosos, cuentas saldadas, promesas cumplidas. Recordé el vestido que mi hermana lució en su fiesta privada. Lo pagué yo. Las cajas de su mudanza, yo. El adelanto del alquiler, también. Todo. Pero aparentemente, eso no te convierte en familia. Solo en funcional. Me senté al borde de la cama. Las manos temblaban levemente, no de miedo, sino de claridad. Me miré los dedos como si pertenecieran a otra mujer. Tal vez siempre fue así. Tal vez nunca fui hija, nunca hermana. Solo un banco con voz amable. Y entonces, otra vibración. Mamá, esta vez por escrito. No lo hagas más difícil. Tu hermana merece una despedida feliz. ¿Feliz? ¿Con el dinero de quién? La respuesta no la envié. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no tenía sentido explicar quién soy a quienes nunca quisieron verme. Fue como si algo dentro de mí se sellara. No fue un impulso. Fue decisión. Definitiva, calculada. Ella tendría su fiesta, su círculo íntimo, su despedida soñada. Pero esta vez no a costa mía. Volví a los mensajes del arrendador. Confirmé lo que ya sabía, mi nombre había desaparecido del contrato. Les quedaban 2 días para encontrar a alguien más. Tal vez lo lograrían. Tal vez no. No era mi problema. Ingresé otra vez a mi cuenta bancaria. La transferencia seguía detenida, protegida tras un muro de verificación. Y entonces llegó una segunda ola de mensajes. Ahora era ella. ¿Por qué estás saboteando esto? Confío en ti. Siempre tienes que convertir todo en una escena. No me hagas esto. Leí en voz baja, línea por línea. No era una súplica. Era un reclamo disfrazado. Un lamento egoísta, nacido de la certeza de que yo siempre cedería. Como antes.
Como siempre. Pero esta vez no. Esta vez, el perdón no venía en oferta. El silencio de mi apartamento se volvió una especie de escudo. Respiré profundamente. Ya que me trataban como a una forastera, actuaría como tal. Iba a proteger lo que era mío, mi dignidad, mis límites, mi salud mental. Aunque eso implicara verlos derrumbarse desde lejos. Y, sorprendentemente, no me causó dolor, solo un alivio sereno. Dormí poco, envuelta en pensamientos repetidos como espinas. Solo la familia. No la hagas más difícil. ¿Por qué me haces esto? Una letanía ensayada de deslealtades. Como si hubieran escrito juntos el guión de mi exclusión. Vi las horas correr en la pantalla del teléfono, incapaz de cerrar los ojos sin imaginar su rostro, feliz, radiante, mostrando al mundo los frutos de su logro, sin nombrar jamás quién había regado esa tierra. Había trabajado jornadas dobles durante más de un año. Me privé de pequeños placeres, de ropa nueva, de salidas, de descanso. Todo para sostener el sueño de otra persona. Y cuando llegó el momento de celebrarlo, ni una invitación. Ni una silla para mí. Se acabó. Encendí mi portátil. Navegué entre carpetas y documentos, reuniendo pruebas como una fiscal. Boletos. Visas. Contratos. Recibos de mudanza. Todo con mi firma. Todo con mi dinero. Escribí un correo breve y firme a la aerolínea. Adjunté la constancia de retención. Si no se pagaban los fondos pendientes en 48 horas, el pasaje sería cancelado. Luego reenvié todo a mis padres. Sin explicaciones. Sin drama. Solo hechos. Consecuencias. Mi celular no tardó en estallar. Primero, ella. Laura, por favor, sabes que sin ese dinero no puedo irme. Estás siendo cruel. Luego, papá. Esto es enfermizo. ¿Vengarte así? ¿Quieres que nos humillemos frente a todos? Y ahí estaba. La verdadera preocupación. No el daño causado. No mi dolor. No la traición. La vergüenza. El qué dirán. Dejé el teléfono sobre la mesa. No lo toqué más. Por primera vez, no salí corriendo a apagar un incendio que ellos mismos habían encendido. No ofrecí otra solución. No me tragué otra ofensa. Querían que no estuviera. Ahora sabrían lo que significaba de verdad no tenerme. Y en medio de todo, algo en mi interior se sintió intacto. No feliz. No vengativo. Libre. Al amanecer tenía 23 llamadas perdidas. Mi hermana pasó por cada etapa emocional posible, furia, súplica, llanto, manipulación, hasta volver a la furia. Un desfile de máscaras, intentando encontrar una que aún me afectara. Pero todas caían al suelo, sin efecto. Entonces mamá, como siempre, cerró el ciclo. Laura, estás exagerando. Piensa en lo que esto significa para tu hermana. Ahí estaba el viejo guión. Siempre sus sueños. Siempre su futuro. Siempre su comodidad. Y yo debía costearlo. Celebrarlo. Aplaudirlo desde la oscuridad. Un engranaje útil, pero prescindible. Una espectadora de lujo, en un espectáculo que yo financié, pero al que nunca me invitaron. No volvería a retroceder. Me acomodé junto a la ventana mientras la luz de la mañana se filtraba entre los edificios, tiñendo todo de un dorado indiferente. Afuera, el mundo seguía con su coreografía de rutinas, perros arrastrando correas, bicicletas zigzagueando entre autos, padres arrastrando mochilas infantiles hacia la escuela. Y, sin embargo, dentro de mí, todo se había desmoronado en silencio. A pesar del torbellino emocional que aún me atravesaba, sentía una quietud inesperada. Una pausa interna. Porque ya no había marcha atrás. Había tomado una decisión, una que no se desharía con lágrimas ni con promesas tardías. No volvería a invertir en personas que no sabían nombrarme cuando llegaba el momento de incluirme. No volvería a ser el respaldo invisible de celebraciones de las que era sistemáticamente excluida. No permitiría que mi vida quedara en pausa para que otros brillaran a costa mía. Me habían etiquetado de exagerada, rencorosa, egoísta. Bien. Si poner límites me hacía una villana, entonces cargaría ese título con la cabeza en alto. Mucho mejor eso que seguir siendo una mártir voluntaria.
Poco después de las 9, la pantalla de mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Esta vez contesté. No para ceder, sino porque necesitaba oír, sin intermediarios, qué versión de mí se contaban ahora. Su voz llegó cargada de una furia tensa, apenas contenida. Laura, arregla esto ya. Nos estás dejando en ridículo. ¿Qué va a pensar la gente si ella no puede viajar? Tú dijiste que ayudarías. Contuve la respiración por unos segundos antes de responder. Necesitaba sostener la calma, contener la herida que se reabría con cada palabra. Ya ayudé. Di más de lo que debía. Y luego decidiste que no era parte de nada. Al otro lado, un silencio denso, casi culpable. Finalmente, dijo. Es su día, ¿por qué estás convirtiéndolo en algo sobre ti? Mi voz salió áspera, no por rabia, sino por una verdad que había estado demasiado tiempo ahogada. Se volvió sobre mí en cuanto dejaron claro que yo no importaba. El siguiente suspiro fue largo, cargado de decepción teatral. Si sigues con esto, para nosotros estás muerta. Esa frase me golpeó como una ráfaga antigua. Una amenaza que de niña me habría hecho colapsar. Pero ahora no. Ahora solo sentí descanso. Entendido. Buena suerte encontrando quien cubra lo que yo cubría. Colgué sin dramatismo. Dejé el teléfono boca abajo y respiré hondo, como si acabara de soltar una piedra que había cargado durante toda mi vida. Ellos podían hacer su función, escandalizarse, manipular, tergiversar la historia con los demás. Pero yo había terminado de interpretar un papel que nunca me perteneció. Y por primera vez, sentí que el aire entraba en mis pulmones sin culpa. El resto del día se desplegó con una lentitud dolorosa. Cada notificación que aparecía en la pantalla de mi celular era otro intento, una trampa disfrazada de preocupación. Los mensajes se volvieron más hirientes, más urgentes, cada uno midiendo cuánto quedaba de mi antigua docilidad. Y cada vez que pensaba en ceder, recordaba esa línea inicial, la chispa de todo. Solo la familia. Palabras que ahora parecían tatuadas en mi memoria. Solo la familia, lo que realmente significaba era, todos menos tú. Esa frase quemaba cualquier intento de disculpa. Se convertía en la evidencia más pura de que nunca fui parte de su núcleo. Solo un recurso. Una billetera que no exigía asiento en la mesa. Ya por la tarde, mi hermana intentó suavizar el tono. Su voz, melodiosa y medida, quedó registrada en mi buzón. Laura, sé que estás dolida. Siempre te lo tomas muy a pecho. Pero no lo arruines. Por favor. Necesito empezar de nuevo. ¿Nuevo comienzo? Ese nuevo comienzo llevaba mis huellas por todas partes. Mis horas extra. Mis sacrificios. Mi firma. No respondí. En vez de eso, me serví una taza de café viejo y me senté en la cocina, dejando que el sabor amargo me mantuviera anclada en la realidad. Y entonces, lo dejé entrar todo. La decepción. La rabia. La certeza demoledora de que había pasado años esforzándome por pertenecer a una familia que solo me quería en segundo plano. Era un duelo, sí. Pero también era un renacimiento. Porque una vez que escuchas a tu padre borrarte con una sola frase por negarte a pagar una fiesta en la que no eras bienvenida, sabes que no puedes volver atrás. Entré de nuevo a revisar el bloqueo del viaje. Seguía activo. Nadie había logrado revertirlo. Y esa pequeña victoria, tan simple, tan concreta, me supo a justicia. El casero confirmó lo inevitable, sin mi firma, el contrato se disolvería. Mi hermana no había encontrado un sustituto. El castillo de papel que habían construido se venía abajo, y por primera vez, ellos eran los que temblaban. Bien. Tal vez era hora de que supieran lo que se siente al estar al margen, de que experimentaran lo que tantas veces me obligaron a aceptar, ser invisible, prescindible, descartable. Yo había vivido toda mi vida en esa periferia. Ahora era su turno. La noche cayó con lentitud, densa como una manta húmeda. Preparé unos fideos sin gracia, los mismos que había comido tantas veces mientras ahorraba para sus sueños. No encendí la televisión. No puse música. Solo el silencio, profundo y pesado, me rodeaba como un muro recién levantado. Y por extraño que sonara, esa paz incómoda empezó a tomar forma. No era ausencia. Era libertad en su versión más cruda. Me senté en la penumbra del salón, sin encender las luces.
El aire fresco entraba por la ventana abierta, rozándome el rostro como una caricia tardía. Mi teléfono vibró en la mesa. 1, 2, 3 veces. No lo toqué. Podía sentir el pánico al otro lado, palpitando como electricidad estática. Habían construido su realidad sobre mi entrega, mi disponibilidad, mi nombre, y todo eso ahora se desmoronaba porque me atreví a retirarme. A las 11:45 de la noche, otra nota de voz de papá. Mi estómago se tensó como una cuerda al borde del rompimiento. Dudé. El dedo flotó sobre el botón de reproducción. Sabía lo que venía. Más reproches, más amenazas envueltas en decepción. Presioné play. Laura, arruinaste esta familia. Nos dejaste en vergüenza. Jamás serás bienvenida en nuestras vidas. Espero que estés orgullosa. Tú lo decidiste. Lo escuché de nuevo. Por si había entendido mal. Pero no. Era claro. Nunca bienvenida. Has destruido a la familia. Como si no hubiera sido yo quien los sostuvo todos estos años con hilos invisibles. Como si no hubiera sacrificado cada escapada, cada centavo extra, para mantenerlos cómodos dentro de su burbuja. Apagué la pantalla. Mis manos no temblaban. Ni una lágrima. Querían que me alejara. Perfecto. Ya no habría más llamadas en la madrugada. No más transferencias urgentes. No más ayúdanos, solo esta vez más. El silencio me envolvía, pero esta vez no era castigo. Era una elección. Caminé hasta la ventana y dejé que el aire nocturno me atravesara. Cerré los ojos. Por primera vez, me permití imaginar una vida que no girara en torno a ellos. Una vida donde mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo fueran míos. Donde no tuviera que comprar afecto, ni mendigar reconocimiento. Era un territorio desconocido. Aterrador. Pero era mío. Y valía cada reproche, cada insulto, cada grito desesperado de quienes solo me valoraban por lo que podía ofrecer. Que aprendieran a sostenerse solos. Porque yo, finalmente, había decidido sostenerme a mí misma. Al día siguiente, el huracán digital comenzó a calmarse. Los mensajes se redujeron a murmullos. Quizá empezaron a entender que esta vez hablaba en serio. O quizás ya estaban buscando a su próxima salvadora. Tal vez, solo tal vez, por fin se vieron obligados a enfrentar el reflejo real de lo que habían hecho. No me importaba. Mi hermana publicó una imagen cuidadosamente editada, una maleta abierta, ropa perfectamente doblada. Una frase inspiradora sobre comienzos, oportunidades y destinos soñados. Ni una sola mención. Ni una palabra sobre cómo ese viaje estaba destinado a ocurrir gracias a mí. Ni un reconocimiento. Nada. Los comentarios llovieron, emojis de fuegos, palabras como valiente, inspiradora, ejemplo de lucha. No sentí celos. No sentí lástima. Lo que sentí fue algo nuevo, desconocido y certero, libertad. Porque la verdad estaba conmigo. Y aunque nadie más la supiera, yo jamás la olvidaría. Yo lo di todo. Hasta vaciarme. Y aún así, fui descartada. Convertida en antagonista, en obstáculo, en amenaza. Pero esta vez, fui yo quien dibujó la línea. La línea que no pensaba volver a cruzar. Esa tarde, recogí cada comprobante, cada papel firmado con mi nombre como respaldo de sus sueños, y los organicé en una carpeta, no como recuerdo, sino como escudo. Era mi última línea defensiva, por si acaso decidían volver a por mí, otra vez con las manos extendidas. Una armadura de papel. Luego apagué las notificaciones, me preparé una taza de café decente, no ese polvo barato con sabor a resignación, y me senté junto a la ventana. Dejé que el sol me calentara la piel, como si me recordara que aún existía fuera de su sombra. Me sentí distinta. Como si hubiera salido de un encierro bajo el agua, emergiendo por fin a respirar algo limpio, sin culpa, sin deberes. Sin interpretar el rol de la hija sumisa. Sin fingir que no dolía. Era Laura. Y por fin, eso significaba algo, aunque a ellos les resultara insoportable. Especialmente si les resultaba insoportable. Tal vez ese rechazo era la señal de que, al fin, me había puesto de mi lado. Entonces vibró el teléfono. Un solo mensaje. De mamá. Hemos terminado contigo. Leí las palabras sin pestañear. Sentí algo asentarse en mi pecho, no como una herida, sino como una pieza que por fin encajaba.
¿Terminaron conmigo? Perfecto. Yo terminé con ellos mucho antes. Solo que ahora lo sabían. Cerré los ojos, exhalé con fuerza, como si expulsara años de silencio. Y le hablé al aire sin necesidad de testigos. Déjalos ir. Y sí, lo decía en serio. Pasaron 7 días y el silencio, al principio inquietante, se volvió una compañía serena. Ningún por favor. Ninguna culpa enlatada. Ninguna rabia disfrazada de preocupación. Solo yo. Limpié mi pequeño apartamento con devoción, como si espantara los últimos restos de ellos. Tiré viejas fotos, notas a medias escritas, tarjetas vacías firmadas con nombres familiares pero afectos prestados. Entre todo eso, encontré un sobre arrugado con una nota vieja de mi hermana. Gracias por siempre sacarme del apuro. Me eché a reír. Fue un sonido seco, cortante, más sorpresa que alegría. Luego lo rompí y vi caer los trozos en el bote de basura como una lluvia breve, simbólica. Fue como enterrar un eco que ya no tenía poder sobre mí. El contrato de alquiler, anulado. La transferencia, bloqueada definitivamente. La fiesta de despedida, derrumbada desde su base. Ahora ella tendría que enfrentar la verdad que siempre escondió detrás de filtros y discursos motivacionales. Y yo, aún con el eco de la voz de papá resonando. Estás muerta para nosotros. Muerta. Y sin embargo, más viva que nunca. Viva de una manera en la que no lo había estado desde la infancia. Antes de que me enseñaran que amar era sinónimo de renunciar, de servir, de callar. Eso ya no era amor. Y eso ya no era familia. Abrí la ventana. El aire nuevo entró como promesa. Abajo, un niño reía. Un perro ladraba. Autos se movían como olas. La vida, esa vida común y hermosa, seguía fluyendo. Y por fin sentí que también podía formar parte de ella. No una vida perfecta, pero sí real. Mía. El teléfono parpadeó una última vez. Otra nota de voz de mi padre. No necesité escucharla. La borré sin dudar. ¿Qué significa realmente ser familia? Pasé años intentando ganarme un lugar en la suya con sacrificios, como si el amor tuviera un precio de entrada. Ellos dijeron que no era parte. Y sin embargo, usaron cada centavo hasta que me atreví a decir basta. Ahora, sin mí, parecen niños a los que les arrebataron su juguete favorito. Y mientras buscan culpables con los dedos temblando, yo encontré algo que ellos jamás supieron valorar. Paz. Tal vez todos ganamos algo. Pero dudo que ellos entiendan el valor de lo que perdieron. Yo, en cambio, gané silencio. Uno tan profundo que parece reírse con ternura de todo lo que quedó atrás. Así que te pregunto, ¿qué valor tiene la sangre si quienes la comparten solo ven tu utilidad y jamás tu alma? Y si esta historia te tocó, si resonó contigo en alguna parte del pecho, quédate. Dale like, suscríbete y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Tu presencia aquí importa más de lo que imaginas. Gracias por estar. Sí.